Vamos a tener una entrevista enseguida en vivo con René Pereira Morató, sociólogo urbano y director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA. Está con nosotros nuestro compañero César Pardo en contacto. Le damos las buenas noches, la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. En este momento lo tengo a mi lado al licenciado René Pereira, quien es licenciado en Sociología, quien nos va a ampliar un poco más la información sobre lo que es migración extranjera en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado. Bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, muy buenas noches y felicidades a este programa Hora 23. Efectivamente, yo quiero hablar ahora sobre el tema de la migración de bolivianos en el exterior, así como también los inmigrantes que llegan a nuestro país. De principio, lo que hay que decir es que el saldo migratorio, el saldo no es más que un balance entre los que llegan y los que salen. El saldo para Bolivia durante mucho tiempo ha sido negativo. Eso quiere decir que en Bolivia han sido mucho más los bolivianos que han salido hacia el exterior que extranjeros han entrado al país. Y esto es indudablemente, esto marca dos características. La primera, de que Bolivia hoy día no es de interés internacional para la comunidad de la diáspora. Apenas no llega ni al 2% de extranjeros que están en Bolivia respecto a la población boliviana. Es muy poquito, es muy poca la cantidad de extranjeros que llegan a Bolivia. Sin embargo, es cuantiosa la salida de bolivianos hacia el exterior. Probablemente ahora no habría... Antes era muy intenso este tipo de movimientos y ahora probablemente se habría ralentizado, habría disminuido. Pero marca hoy día un elemento muy importante. Las investigaciones que hemos ido realizando últimamente están mostrando que antes la orientación de los migrantes bolivianos hacia el exterior era siempre a países ricos, a países del norte, es decir, principalmente hacia Estados Unidos y en menor medida Canadá. Hoy día ese perfil ha cambiado. Los acuerdos de integración de la región de América Latina, de Sudamérica y particularmente uno que es muy activo, que es el Mercosur, han generado condiciones laborales muy importantes de atracción para muchos países que tienen población económicamente activa y por lo tanto Mercosur se ha constituido realmente en una oportunidad para la fuerza migratoria y por tanto tenemos que decir que hoy día la migración es más importante sur-sur que sur-norte. Entonces, esto es un cambio demasiado importante y por eso es que, por ejemplo, aparecen como los países más fuertemente receptores de la migración boliviana, país como Argentina, bueno, siempre fue a la Argentina, ¿verdad? Pero Argentina, Brasil, Chile son países altamente receptivos de la población migrante boliviana. Eso quiere decir que la migración sur-sur está cobrando realmente un peso importante. Y quiero decir algo que también mucha gente, mucha población probablemente no lo conoce. Hoy día estamos hablando de un acuerdo de residencia entre los países del Mercosur. ¿Qué significa eso? Que toda la población migrante, todos estos gobiernos que pertenecen, los estados parte que pertenecen a Mercosur, han establecido un compromiso, que es la del acuerdo de residencia. ¿Qué significa? Que si es que hay un boliviano que quiere entrar a Colombia, a Argentina, a Chile, a Paraguay y otros países, Uruguay lo puede hacer si es que se acoge al acuerdo de residencia. Hay que cumplir pocos procesos, pero todos los países que son parte del Mercosur tienen la obligación de aceptar la petición de ese ciudadano o ciudadana boliviana de los países. Por lo tanto, entonces, este acuerdo de residencia es un acuerdo de integración regional muy importante y esto nos está acercando, evidentemente, a una política que está en las antípodas de la política norteamericana del
presidente Trump, que está poniendo muros. Este acuerdo de residencia latinoamericano nos está acercando mucho a ese añorado concepto de la ciudadanía universal. Entonces quiero decir que por supuesto, todavía hay muchos bolivianos en España, hay muchos bolivianos en Estados Unidos, pero empieza a cobrar mucha fuerza la presencia de bolivianos en Argentina, Brasil y Chile en este momento. ¿Por qué causa o motivo acontecería esto de que más estarían saliendo hacia el exterior, bolivianos estarían saliendo al exterior, en este caso Argentina, España, y no estuvieran viniendo extranjeros aquí a nuestro país? Sí. Bueno, hay una razón fundamental, ¿verdad? Y es que en Bolivia el tema del desempleo es una asignatura pendiente. El Estado plurinacional debe garantizar las condiciones para que bolivianas y bolivianos se quedan. Al no garantizar y al no ofrecer un empleo digno, un empleo sin explotación laboral, con las condiciones y los ingresos adecuados, al no ofrecer empleo, la población particularmente joven tiene que buscar cualquier estrategia, y esta estrategia es la migración internacional. Entonces yo debo decir que es el desempleo el que está gatillando la salida de bolivianas y bolivianos al exterior. Seguramente que para muchos bolivianos rurales pobres que también están saliendo del campo, probablemente hay ciertos nichos en la ciudad de Argentina, sobre todo en textiles, son fuertemente explotados. Para ellos es ese tipo de migración. Probablemente para población más calificada estuviera otros países como Chile, por ejemplo, como Brasil, donde probablemente se desempeñan un poco mejor. Pero debo decir claramente que es la falta de empleo en nuestro país. El INE podrá dar algunas estadísticas controvertidas sobre este tema, pero en los hechos es la falta de oportunidades de empleo y buenos ingresos lo que está motivando la salida de bolivianas y bolivianos al exterior. Se ha visto que existen extranjeros que llegan a nuestro país, en este caso, y que no cuentan o no portan con su documentación. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién estaría regularizando? ¿Quién estaría fallando en esta tarea? Bueno, yo creo que tenemos una institucionalidad que cada vez está haciendo más logros, y es una institución que está concitando mayor credibilidad, que es la Dirección General de Migraciones. Realmente es la dirección que le compete sanear y poner orden con la llegada de extranjeros a Bolivia. Pero no nos tiene que asustar mucho la magnitud, porque realmente Bolivia no es atractiva para la población extranjera. Sin embargo, hay mucha gente indocumentada, y esos evidentemente que tienen que estar bajo las regulaciones de las leyes y las normativas migratorias bolivianas. Todo extranjero que llega al país tiene que tener documentación. Si no está documentado, está en una situación de ilegalidad. Y por lo tanto, entonces, se tiene que aplicar ciertas normativas relativas a este punto. Por otro lado, vemos que en otros países, sobre todo en Europa, también aquí en Sudamérica, en la región de la Argentina, les piden la documentación a nuestros hermanos bolivianos para que no estén ilegalmente en sus países. Es más fuerte el control en estos países, y en nuestro país no, parece un poco más endeble, más flojo. ¿Por qué? Sí, siempre en todo país existe la irregularidad migratoria. No hay país que no tenga en mínimo o en un considerable proporción la irregularidad migratoria. Pero precisamente este acuerdo de residencia que los países partes del Mercosur han establecido, precisamente tiende a bajar, ¿no es verdad?, en gran medida estos niveles de irregularidad migratoria. Justamente de eso se trata. Es decir, que toda persona que migra mínimamente tiene que portar su carnet de identidad. Evidentemente antes era muy complicado, había que pedir visa, había que tener pasaporte y muchas otras, y había que pagar un fuerte monto de dinero. Hoy día, para desplazarte por gran parte de los países de América Latina, lo único que tú necesitas es tener unos billetes en el bolsillo y tu carnet de identidad. Entonces se ha simplificado enormemente los trámites para la salida
migratoria. Y lo que hay que aprovechar, y quiero insistir, gracias a esta entrevista, realmente las ventajas que tiene la suscripción del acuerdo de residencia entre todos los países del Mercosur. Ahora, la parte positiva de los bolivianos que salen hacia el exterior serían las remesas, ¿no es verdad, licenciado? Exactamente. Bueno, hay otro tipo también de elementos positivos. Los bolivianos y bolivianos que están afuera aprenden nuevos códigos, nuevas tecnologías, nuevas destrezas, nuevos elementos de conocimiento, y esto es muy bueno, porque cuando regresan al país traen todo ese bagaje interesante de conocimientos, de tecnologías, y tratan pues de aplicarlos y de adaptarlos en nuestro país. Eso también es bien cierto. Pero el elemento más importante de esta bolivianidad que se encuentra en la diáspora son las remesas. Fíjense que todavía en España, estoy hablando de datos muy actuales dados del Banco Central, para el primer semestre del 2017, de España proviene el 31% de las remesas. Es el país que los bolivianos que se encuentran allá envían mucha cantidad de remesas en un 31%. Le sigue Estados Unidos con un 17.5%. Estamos hablando del primer semestre, pero ya es un indicador. Argentina, muy cerca de Estados Unidos. Argentina es otro país donde hay bastantes bolivianos y que con mucho sacrificio están mandando remesas, algo más del 14%. Le sigue Brasil con 11.8%, Chile con 9.7% y los demás con un porcentaje de 15.3%. Entonces, básicamente es desde España y desde Estados Unidos, países altamente desarrollados, donde todavía bolivianas y bolivianos, con un sentido y valor de familia y con gran sacrificio, están enviando remesas a sus familiares. Bueno, le quedo agradecido, licenciado, por esta entrevista para Hora 23 y para toda la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora de la noche. Muchas gracias, licenciado, por la entrevista. Estábamos con el licenciado René Pereira, quien es licenciado en Sociología. Con estas imágenes vuelvo con ustedes, Juan Pablo, Paola, hasta Estudios Centrales.